Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Bernardo Larraín-Mate, presidente de Pivotes, director de empresas. Bernardo, gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Un agrado estar Bueno, acá. esta es la semana de la semana del diario del lunes, como le digo yo, analizando los resultados. No vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar más de economía y reformas. Bernardo, cuando la gente vea este programa que se sube a diferentes plataformas el miércoles, pero tú en diferentes foros ya has dado tu lectura, pero cuéntanos de nuevo, ¿cómo ves tú? Sí, si quieres, haz un poco de análisis político, pero ¿cómo es tu lectura de cómo va a afectar los resultados de esta nueva convención constitucional o de constituyentes? ¿Cómo eso va a afectar el clima económico? Sobre todo enfocándonos de estas incertidumbres que siguen dando vuelta, tema constitucional, tema reformas, etcétera. Bueno, yo creo que por así decirlo, la economía, la empresa, la inversión, eh, creo que va al fondo a encauzarse positivamente cuando este proyecto, esta discusión constitucional llegue a buen puerto, digamos. Yo creo que es un poquito prematuro anticipar eventuales, que se han anticipado riesgos, en fin. Yo creo que es fundamental que aquí la fecha clave es el 17 de diciembre, digamos. Esa es la fecha que hay que marcar en el calendario. Se lo escuchaba ese concepto al senador Macaya, digamos, y queda mucho para eso. Y queda mucho para eso. No solamente quedan hartos días, sino que queda harta pega, harta tensión, harto procesamiento. No hay duda que los distintos sectores tienen una participación relativa en ese Consejo Constitucional distinta a la cosa anticipada, digamos. Yo creo que el resultado, no hay duda que fue sorpresivo, y eso obviamente va a cambiar la dinámica, pero lo realmente relevante es evaluar en el fondo el proceso constitucional en su desenlace, cuando el 17 de diciembre los chilenas y chilenas en el fondo concurran a las urnas y masivamente, ojalá, ¿no es cierto?, y le den un amplio apoyo a la nueva constitución. Pero Ahí se podrá decir que en el fondo habremos procesado la crisis bien, digamos. pero tú crees, siendo realista, siendo las posturas tan eh, agrietadas, por usar un término que es en Argentina, la grieta política, eh, porque viste uno siempre, yo soy uno que lo he dicho en público, que ando buscando una casa del centro, un centro más progresista quizás, pero centro, o una cierta derecha más moderna. Esa gente que dice que sigue buscando una casa, parece que esa casa no existe, y que la verdad que la gente ahora está inclinándose por posturas más, no sé si la palabra es dura, pero más ideologizado quizás, no sé si esa es la palabra adecuada. No, efectivamente, yo creo que los sectores que quisieron, por así decirlo, presentar en esta elección una nueva arquitectura de ese centro político, bueno, obviamente fueron los más derrotados, digamos. Y efectivamente, al menos en esa Consejo Constitucional, no van a haber actores que en su momento llamábamos de centro izquierda, ¿m? Y quizás la centro derecha también quedó bastante reducida respecto, ¿no es cierto?, del Partido Republicano. Entonces, eso es un hecho objetivo. Ahora, yo siempre he pensado que de repente en momentos como este quizás es mejor que se transparenten las posturas diversas a seguir en el fondo con la inercia de tratar, por así decirlo, de presumir que no hay discrepancias de fondo. Y las hay respecto al tema constitucional, las hay respecto al tema tributario y las hay respecto al tema de pensiones. Y si bien yo soy como tú, Iván, de que en general tiendo a la moderación, a un mundo más de centro, y creo que para los países es bueno que retome protagonismo ese mundo, esos sectores políticos de centro, eh, a ratos pienso que es bueno que se franqueen las posiciones. Y desde esas diversas posturas, creo que puede ser en el fondo, puede ser más sano el debate posterior y la construcción de acuerdos. Lo que sería muy malo es que desde posturas diversas, que no tengo ninguna duda que se van a observar en este Consejo Constitucional, eh, lo que sería malo en el fondo es que luego no haya una disposición a llegar a un punto medio. Y que se intente en el fondo, ya sea el Partido Republicano o bien el oficialismo, en el fondo volver a las trincheras. Por lo menos los principales voceros del Partido Republicano, que son básicamente han aparecido caras que son distintas a las que uno ve en la Cámara de Diputados, digamos, han dado señales
en ese sentido, digamos, que si bien ellos no eran partidarios de una nueva constitución, ellos básicamente asumen las reglas del juego, asumen las 12 bases constitucionales, no van a boicotear el proceso y básicamente muestran una disposición a dialogar. Por lo tanto, creo que, por lo menos en las declaraciones de los principales voceros post domingo 7, se ve una actitud muy distinta a las declaraciones de los voceros que uno ve todos los días en la Cámara de Diputados. Mira, nosotros, Chile, algunos dicen que empezó el 2006, ponerle el 2010, que Chile tiene con los movimientos estudiantiles, ¿no? Pongámosle 2010, el que lideró Giorgio Jackson y Camila Vallejo, por ser arbitrario, pero Chile tiene esta conversación a veces desordenada, a veces muy violenta, ¿no? Como lo vimos en 2019, de cuál va a ser nuestro nuevo modelo, nuestro nuevo pacto social. No están denostados, para mí, justamente los denostados 30 años, no estamos de acuerdo, o los que están en el gobierno ahora se dan cuenta que a lo mejor no todo era malo, pero tenemos esta conversación y que es como que seguimos dándonos círculos. Y si uno mira, es como ciclotímico. Tenemos el gobierno de Piñera, que llegó con la mayoría más amplia en la historia moderna de democracia, con voto voluntario, y en menos de 2 años casi le queman el país, 2 millones de personas en la calle pidiendo cambios. Después tenemos un voto, todo lo que sabemos de entrada, en que el 80% pidió una nueva constitución, después el voto de la primera asamblea, que fue muy cargada a la izquierda, la extrema izquierda, el Frente Amplio, y Chile cambió, no quiere más neoliberalismo. La frase de Boric que dijo, si Chile nació el neoliberalismo, acá va a ser también que aquí fue la cuna, también va a ser el cementerio. Y después tenemos, bueno, el rechazo abrumador y el voto de ahora. ¿Cómo uno entiende Chile? ¿Cómo se lo explica si llega un marciano y dice, oye, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años, o 5 años, 6 años? Bueno, yo creo que eso que tú describes, digamos, esta cosa pendular, con resultados tan dispares en los últimos casi décadas, digamos, eh, da cuenta de algo que es bien relevante, que yo creo que es una preocupación que yo tengo. Esto no es solamente, por así decirlo, procesar la crisis, enfrentar la crisis, que no solamente tiene Chile, sino que todas las democracias representativas del mundo están en distintas magnitudes, con desafíos similares. Entonces, si uno supone que hay un cierto desafío a la democracia representativa, y Chile no es una excepción. Bueno, muchos creen que aquí simplemente la solución pasa por cambios de elenco. Tú bien decías, digamos, asume el presidente Bachelet, movimiento estudiantil, asume el presidente Piñera, le pasa otra cosa, luego Bachelet de nuevo, Piñera de nuevo, ahora Boric, y todos tienen la dificultad para básicamente conducir esta democracia representativa. Hace 10 años que llevamos que el sistema político ha mostrado mucha ineficacia a construir acuerdos con distintos gobiernos. O sea, le fue difícil a Bachelet, le fue difícil a Piñera, le está haciendo muy difícil a Boric. Entonces, obviamente las personas son relevantes y quién ocupa el gobierno y el poder ejecutivo desde el punto de vista de los distintos sectores políticos, por supuesto que es relevante. Sin embargo, no es solamente el cambio de elenco. Y por eso creo que es re importante que ojalá los que llegaron al Consejo Constitucional, lo primero que hagan es ponerse en modo constitucional, dejar el modo campaña, y en vez de hablar en el fondo de temas que no son del ámbito constitucional, se aboquen a conectar con la ciudadanía aquellos temas que sí son constitucionales. ¿Y por qué? Mejorar el sistema político electoral. Yo creo que está en la esencia de cómo enfrentar lo desafiada que está la democracia representativa, mejorar el sistema político electoral cuyo diseño inicial está en la Constitución, sí es muy relevante para resolver los problemas de la gente. No hay una dicotomía entre estas abstracciones, por así decirlo, constitucionales, como algunos las quieren presentar, con los problemas cotidianos, porque obviamente el sistema político es el que finalmente tiene que tener la eficacia para acordar reformas que resuelvan el problema de salud, de seguridad, tributario, de pensiones. Yo creo que ese es un primer desafío que tenemos que acometer todos, porque si uno veía las campañas de los electos integrantes del Consejo Constitucional, se hablaba de muchas cosas que no eran del ámbito constitucional. Ahora, ¿eso implica que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas de la gente? Por supuesto que no, porque indirectamente un buen sistema político, un buen sistema electoral, una mejor estructura del Estado, en el sentido que sea más descentralizado por una parte, y por otra parte que se separe con mucho más claridad
lo que es la administración pública, profesional, técnica, meritocrática de los funcionarios de confianza del gobierno. En Chile, desde un punto estatal hasta hoy día, nadie se sorprende que un presidente elija a 4.000 personas. En ningún país del mundo existe eso. Hay un empleo público que permanece en el tiempo, que es evaluado en su desempeño, que se puede mover, que se puede desvincular. ¿Por qué en Chile de pronto pasó a ser una cosa que ni siquiera se discute? O sea, se Que en el fondo normalizó. se normalizó que los gobiernos cambian a todas las personas, que llegan 4.000 personas. Es imposible que el Estado funcione bien cuando los directivos cambian cada 4 años. Y por otra parte, lo que es el empleo público, que supuestamente debería ser profesional, técnico, meritocrático, tiene inamovilidad. Entonces, eso es un tema constitucional, así como lo es el sistema político electoral, también lo es la estructura del Estado, tanto desde el punto de vista de la regionalización como de la separación entre la administración pública y el gobierno de turno. Esas son cuestiones constitucionales fundamentales, que van a la vena de los problemas de la gente. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y nosotros en Pivote estamos haciendo ese esfuerzo de conectar estas cosas que parecen abstractas, constitucionales, que explican en parte la desconexión de las personas con el proceso constitucional, que es malo, entre paréntesis, conectarlas con las personas diciéndole, mire, estas soluciones que parecen muy teóricas y abstractas, que solo supuestamente interesan a los políticos, son muy relevantes para ustedes. Y eso es fundamental. Vamos ahora a sacarte el sombrero de pivote y ponértelo más el parte que eres vicepresidente de dos de las empresas más grandes de Chile. ¿Afecta esto también? Ayer el IPSA se disparó, las acciones de la AFP fueron las que más ganaron. Hay una conversación que venía en los últimos meses que la dijo el ministro Marcel, pero también lo hablé con varios economistas que dicen que esta vez que no es mito, que efectivamente si llegamos a este pacto social, no a estos grandes acuerdos, algunos de estos temas que vienen dando vueltas hace 10, 12 años en Chile, la verdad que tenemos una oportunidad por el tema de la renovable, el tema del litio y del hidrógeno verde, de pasar en un periodo muy poco de ser, por ejemplo, importadores de petróleos que gastaban, no sé, 10.000 millones de dólares al año a ser exportadores netos. O sea, la balanza, o sea, son cambios que realmente le cambian realmente la economía y nos sube un peldaño. Cuando se juntan los directorios, se enfocan esto, miran esto, lo ven un poco que no es tan lejano. ¿Cómo ves el aspecto económico de esta conversación? Bueno, obviamente que tú mencionabas litio, hidrógeno verde, energía renovable, te sumo varias cosas más, digamos, por ejemplo, seguimos teniendo, no sé, aproximadamente 1 millón de hectáreas en distintas regiones del sur de Chile que no están ocupadas por agricultura, por forestal, ni tampoco por bosque nativo, que están en proceso de erosión. Muchas hectáreas que se han quemado, pequeños en el fondo propietarios que no tienen los incentivos para replantar. O sea, también hay un potencial, si bien las empresas forestales chilenas en general están creciendo muy fuertemente en otros países, pero igual hay un cierto potencial de crecimiento para el mediano forestal en este 1 millón de hectáreas que está en el fondo medio botado, digamos. Y para qué decir en el tema de los alimentos del mar y la tierra. Chile tiene un potencial de seguir creciendo el salmón, por supuesto que con estándares ambientales elevadísimos, pero estamos paralizados. Hace algunos años los noruegos anunciaron que tenían un plan a 10 años para duplicar la producción de salmón. Yo no he visto eso, en el fondo un plan público-privado en Chile que diga, mire, ¿sabe qué? Queremos duplicar la producción de salmón para seguir compitiendo la Noruega. Lo que veo más bien es una tendencia a estigmatizar estos sectores que se basan en nuestras riquezas naturales. Ahora está cambiando porque vemos que el litio es una mega oportunidad, vemos que el hidrógeno verde es una mega oportunidad. Y yo creo que es una buena oportunidad que se esté produciendo este cambio de péndulo respecto a nuestras riquezas naturales para reivindicar esa parte de nuestra economía que es muy fundamental para nuestro crecimiento futuro. Y además, en el fondo, Iván, esto no son, afortunadamente, no son bienes, no son materiales que están en obsolescencia, son fundamentales para la transformación energética, son fundamentales como son los productos forestales para reemplazar el plástico, los productos de los papeles, digamos, la madera para reemplazar el hormigón, que son las tendencias futuras de construcción, de packaging, de limpieza, de alimentación, digamos. El salmón es menos intensivo en carbono que cualquier otro alimento. En fin, entonces tenemos el privilegio de estar en el fondo encima de riquezas naturales que, además de tener un rol ecológico fundamental, pueden tener un rol económico fundamental. Y eso es perfectamente compatible. Entonces, creo que ahí también tiene relación con la discusión constitucional. Entonces, por ejemplo, nosotros planteamos que
que en lo que se refiere a las minerales. Tú sabes que los minerales en Chile son concesibles, se pueden entregar en concesión, y así se ha desarrollado la minería en Chile. Pues bien, el único mineral que no se puede entregar en concesión es el litio. ¿Por qué razón? Porque el año 79 se concluyó que el litio era muy delicado desde el punto de vista de la Guerra Fría, porque era un insumo para armas nucleares. Eso no tiene ninguna vigencia hoy día. Y por lo tanto, en el fondo, ¿por qué hay una discriminación en contra del litio? Entonces, perfectamente podríamos tener concesiones a privados, pero al mismo tiempo el Estado exigiendo estándares ambientales elevadísimos y un royalty, que es un camino, creo yo, mucho más eficiente que el camino que optó, ¿no es cierto?, la política nacional del litio, ¿no es cierto?, donde básicamente pone como condición una discriminación que es bien compleja desde el punto de libre competencia, Iván, porque ¿por qué se abre una industria como la del litio y se pone como condición que solamente pueden participar aquellos que están dispuestos a ser socios minoritarios del Estado? ¿Por qué? No veo la razón, ¿no? Porque queremos capturar más renta. Bueno, para eso está el royalty. Que queremos exigir más estándares ambientales. ¿Acaso son las empresas estatales las que tienen mejores estándares ambientales en Chile? Bueno, si quiere exigir más estándares ambientales, establezcanlo a través de la regulación. Yo creo que un cierto sesgo ideológico fundamental que se visualiza en el ente público que administraría las pensiones, en la empresa pública con control mayoritario para desarrollar el litio, ¿no es cierto?, el estigma que hay sobre la provisión privada, ¿no es cierto?, de educación, salud. O sea, claramente hay un sello aquí, que hay Pero una también, pero idea. mira, ahí toca un tema que es súper interesante porque relacionándolo con lo que dijiste antes sobre que hay que transparentar, que no vamos a estar siempre de acuerdo, porque si se transparente por ahí es más fácil empezar que con siendo honesto. Y eso yo lo veo en el corazón porque uno puede hacer el argumento y lo podrían haber hecho hace 2 años y usando como ejemplo el voto, ¿no? Y lo podemos hacer, oye, hay una parte de Chile que quiere que ciertos bienes sociales como salud y pensiones, el Estado tenga un rol de garantizar un mínimo digno, de que la calidad de tu salud, tu educación y de tu vida después de que te jubilen no dependa solamente de tus propias uñas, ¿no? Y creo que es un argumento igual de válido que el que hacen los sectores que dicen, no, tiene que ser una cosa. Entonces, es difícil cuadrar ese círculo, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, oye, y lo pregunto, y déjame ponerlo en tu contexto, así te dejo la pelota picando y lo puedes ampliar. Porque hay empresarios con los que he hablado antes de este voto y que que decían, oye, mira, ¿sabéis qué? Pues yo ya saqué parte de mi plata para afuera, Boric, viste, no tiene poder en el Congreso, ya se ganó el rechazo, así que ¿sabéis qué? Tranquilé. Y hay otros empresarios, como en este mismo espacio hace 3 semanas estuvo Fernando Gamburi, bueno, que gente del grupo Angelini, que fue presidente ICAR, etcétera, y que dice, oye, creo que esa visión cortoplacista, porque hay cosas que Chile está pidiendo a gritos a su tiempo, y seguimos postergándola, en parte por razones pragmáticas, pero en parte por razones ideológicas. mira, solo para precisar en qué grupo de empresarios estamos nosotros. Nosotros estoy aquí en Colbún y estamos en el fondo invirtiendo $1.000 millones en el norte de Chile, en el principal proyecto eólico de Latinoamérica, que está en plena construcción, Proyecto Horizonte. O sea, nosotros no estamos en el fondo, por así decirlo, sacando la plata, invirtiendo afuera. Estamos creciendo también afuera. CMPC, principalmente en Brasil. Colbún, el principal proyecto en el fondo que probablemente le va a tocar inaugurar este gobierno, va a ser el nuestro, $1.000 millones, digamos, en Horizonte, el proyecto eólico, en fin. Entonces, primero eso. Segundo, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que el Estado tiene un rol en los bienes sociales, por así decirlo, en los derechos sociales. Regulador, articulador, tiene un rol también en garantizar esa base común que esté disponible para todas las chilenas y chilenos. Y tiene un rol también en ser un prestador a través de escuelas públicas, a través de hospitales públicos. 100% de acuerdo. Y aquí quizá en el fondo lo que estoy planteando yo en el fondo no es una reducción o una desaparición del rol del Estado. Lo que estoy planteando en el fondo es que en estos espacios, así como también en los minerales, el Estado también puede pedir, ¿no es cierto?, una empresa pública, puede pedir una concesión para desarrollar el litio, pero que compita en igualdad de condiciones con los actores privados y que no se le fuerce a ese actor privado a ser socio minoritario del Estado. Eso obviamente va contra la libre competencia, va contra el acceso abierto, va contra la velocidad que requerimos para desarrollar el litio.
Y en el tema de las pensiones, lo mismo. O sea, si va a haber un administrador público de pensiones, bueno, que compita en igualdad de condiciones con los administradores privados. ¿Por qué darle una exclusividad? ¿Por qué darle un cuasi monopolio? Cuando sabemos que sea público o privado, finalmente esas exclusividades son malas para la persona que finalmente recibe ese servicio. Entonces yo creo que aquí en el fondo estamos planteando que existan empresas públicas que lo pueden existir. De hecho, nosotros planteamos que, por ejemplo, para crear una empresa pública en la Constitución se puede hacer a través de una ley simple. ¿Te acuerdas que antes, no sé, en la vigente se requiere un quórum especial? Pero lo más relevante para nosotros es que exista en la Constitución un principio de neutralidad competitiva. O sea, que si va a participar el Estado, que lo haga en igualdad de condiciones que el privado. Y que no se le exija al privado, en el fondo, estar atado a un solo instrumento, que es participar minoritariamente, en el fondo, de socio de una empresa pública. Así que no es que queramos en el fondo que el Estado desaparezca, por el contrario, tiene un rol en garantizar esa base común, sí. Tiene un rol de un prestador en el fondo, sobre todo en los derechos sociales, por supuesto. Ahora creo que estamos disparando en los pies cuando estigmatizamos el componente sociedad civil, privado, en desafíos como la educación. En fin, entonces creo yo que aquí no es blanco y negro, no es que sea Estado enano o Estado gigante. Es un Estado que en litio, en los minerales, en recursos naturales y también en ciertos derechos sociales participa junto con sociedad civil, emprendimiento. Obviamente en un marco regulatorio que define quién. El Estado, por supuestamente. Esa es nuestra visión, Iván, sobre esa materia. Bueno, estamos llegando al fin y voy a terminar con la pregunta que hago siempre. Tú tienes para lo que es Chile, creo que una, una habilidad, porque vienes y sos parte de uno de los grandes grupos empresariales, pero también te has metido bastante en lo público, ¿no? Entonces, conociendo esa parte, conociendo lo público, conociendo lo privado, ¿eres optimista, cauto o pesimista de que, por ponerle fecha, Boric va a firmar una nueva constitución que va a tener amplio acuerdo y que vamos a tener una reforma tributaria y de pensiones que una mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en los próximos 2 años? Yo soy optimista en el tema constitucional. Obviamente depende de actores que no están en esta conversación, ¿no es cierto? Depende de los partidos políticos, de los sectores que van a tener un rol protagónico en esa convención, pero yo estoy más bien optimista en el tema constitucional. Creo que hoy día es más probable que el texto sea un texto que se acerque más a un reformismo innovador que a una refundación maximalista. Creo que además el proceso es más probable que sea riguroso, serio, con participación ciudadana, por supuesto, pero sin, por así decirlo, payasada y sin estridencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de los contenidos y del proceso, básicamente podemos llegar a buen puerto. ¿Cuáles son los riesgos? Uno, la desconexión de la ciudadanía. Eso es malo. Eso puede redundar finalmente en un rechazo final. Y por eso creo tan relevante en el fondo que en vez de decir que la Constitución no tiene nada que ver con los problemas de la gente, empecemos a decir sí tiene que ver. Y segundo, para conectar a las personas con la ciudadanía, con el proceso constitucional, caminar y mascar chicle. Ese también tenemos que no podemos dejar pendiente el tema pensiones, el tema tributario, el tema salud, eh, mientras discutimos la cuestión constitucional. Tienen que caminar en paralelo. Y esas reformas ojalá se cierren. Y obviamente hay incertidumbre. Creo yo que se requiere un franqueo para que esas reformas lleguen a puerto, donde se expresen las posturas diversas. Y el gobierno va a tener que estar en el fondo más dispuesto que hace 4 días a básicamente conversar con esos actores del mundo de la sociedad civil, empresarial y político, que legítimamente tienen otra mirada respecto a la reforma tributaria, de la reforma de pensiones y del sistema de salud. Mirada que en ningún caso yo voy a compartir jamás, que la mirada sea postergar esa reforma, aprovechando, por así decirlo, la coyuntura actual. Yo creo que hay que cerrarlas, hay que concluirlas bien, pero eso pasa por un franqueo de posiciones diversas que finalmente impliquen cambios relevantes en esa reforma. Eso yo no tengo ninguna duda que tendrá que ser así. Y el que se atrinche, sea el gobierno, la oposición, será el responsable finalmente de que esa reforma no llegue a buen puerto. Perfecto. Bernardo Larraín Mate, presidente, fundador de Pivotes, director de empresas. Gracias por estar acá. Y a los que nos siguen en la mesa, algunos nos ven en diferentes plataformas. Sigan viéndonos y sigan acompañándonos. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Iván.